Bueno, ahora nos va a acompañar Pedro Ponce Delgado. Pedro Ponce es del Grupo Radical, cuenta ya con más de 23 años de experiencia en asesoría y asistencia técnica especializada en actividades que cubren temas de seguridad de la información, informática forense, investigación de delitos informáticos, control y gestión de riesgos operativos. Wow, es bien larga la trayectoria. Ethical Hacking y Auditoría Informática. Además cuenta con una acreditación en perito informático forense de la Fiscalía General de Ecuador. Sus actividades se han concentrado en el desarrollo de peritajes practicados a entidades públicas y privadas como parte de los procesos judiciales en los cuales se han iniciado actividades investigativas tendientes a esclarecer hechos o buscar evidencias electrónicas que coadyuven al proceso legal. ¿Sí? Un fuerte aplauso, por favor, para Pedro. ¿Sí? Ok. Bueno, una breve agenda de lo que vamos a tratar, una breve historia, las características de IoT, los problemas con los que nos podemos presentar y algunas posibilidades. Muy bien. La segunda, quiero que se pongan de pie por la victoria del Perú. Se merecen ustedes un aplauso. Así que, por favor, para distenderse un poquito, pónganse de pie. Un aplauso para el Perú. Sí, señor. Se lo merecen, se lo merecen. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias. Y bueno, contándose un poquito de mi historia en el año 85, hace casi 30 y pico de años atrás, 35 años más o menos, esta fue mi primera computadora, mi primera calculadora. Era una PB700 con 12K de memoria, 12K de memoria, y usaba BASIC. Era una... No, hombre, yo era el más privilegiado entre todos mis compañeros. En el 87 ya empecé a trabajar con una IBM XT con pantalla verde. Ya no tenía, ya me parece que tenía como 524K, que ya era, no sé, algunos de ustedes ya se acuerdan que manejábamos los disquetes de 5 1/4 y después vinieron los de 3,5 que tenían doble densidad y era una maravilla, ¿no? Algunos de nosotros pasamos por el tema de hacer programas con la perforación de tarjetas, tal vez, algunos, pues yo sí. Y si te equivocabas en un huequito, te fregaba todo, ¿no? Bueno. En el 88 empezaron a aparecer las primeras tarjetas de red que tenían cable coaxial y algunas ya empezaron a aparecer con el famoso RJ45. Ya entonces se habían algunas cosas, pero con el cable coaxial, uno que en esa época se iniciaba, era un poco curioso, uno en el cable del cable coaxial lo podía cortar en el medio, ponía una T, no una T de cobre, sino una T de... ¿sí? La conectaba a una tarjeta en modo promiscuo, algunos de ustedes lo saben, en modo promiscuo la tarjeta y uno podía leer todos los paquetes que pasaban por la red. Era divertidísimo ya saber qué pasaba en la red, ¿no? Y bueno, en el 89 podías hacer algo como esto. ¿Qué hace esto? No puedo creer que no hayan pasado por ustedes por el querido DOS. ¿Qué hace? A ver, el que me responda se gana otra pelotita. A ver. No puede ser que me vaya con las pelotas. ¿Nadie? Lo que hace básicamente este programita es, aquí la clave está, veamos si funciona esto. No funciona el apuntador, ¿cómo funciona esto? Creo que estoy apuntando al revés. Bueno, bueno, ahí en la tercera línea dice, bórreme todos los archivos, el asterisco quería decir todos los archivos que comiencen o que terminen, cuya extensión sea DLL, y no me pregunte si lo hago o no. Es decir, la máquina automáticamente hacía el proceso sin preguntar y me borraba todos los DLL. Y era un programita muy simpático porque uno le podía pasar, ¿no? Al compañero le pasaba con un disquete y le decía, aquí está
la última versión del juego del fútbol o del Pac-Man, ¿no? Entonces, y tenía una extensión .bat. Entonces hacías doble clic ahí y le arruinabas el PC al compañero. Así que, pues, para no quedarme con la pelotita. Muy bien, perdón, estoy abusando de ustedes. Pero bueno, este programita hacia el mismo año 89 ya tenía algo muy interesante, y era que tenía un mensaje. Bueno, este es, si ustedes lo prueban el código en una máquina, van a ver que me sale un mensaje que dice CA con faltas ortográficas y todo, ¿no? Se ha terminado con la instalación, dele a aceptar y se reiniciará tu PC. ¿Y qué es lo que hacía? Borraba ya no solamente los archivos de extensión DLL, sino borraba todo. Y no me pregunte por nada, dele nomás, todo lo que esté en la PC. Y pobre PC, pues. Esto, hacia el año 90, es lo mismo que antes, pero escrito en C. Y no les voy a explicar porque ya les expliqué antes, pero hace lo mismo. ¿Y qué es lo más interesante de todos estos códigos? Que ninguno de estos puede ser detectado por un antivirus ni en el pasado ni en el futuro. ¿Por qué? Porque eran ejecutados por el mismo usuario y porque son comandos consustanciales al sistema operativo. En 1991 aparece la primera página web, y eso, para los que éramos curiosos en el tema de informática, nos abre un gran mundo. Esta es la imagen de la primera página web que me la bajé del archivo de internet. Así era más o menos la apariencia de la primera página web. En 1991 también aparece, junto con eso, otras tecnologías como, ¿cuál? Ahí sí ya lo conocen, como nuestro amigo Python. Y lo mismo que hacía antes, ahora lo puedo hacer en 2 líneas. Y en 1995, nuestro amigo PHP. Y estas 10 líneas que están viendo allí son las líneas básicas de un correo electrónico anónimo. Es decir, de un correo que me puede servir para suplantación de identidad usando una función como mail. Y bueno, ahí yo recojo la información de una página hecha en HTML donde he puesto emisor, destinatario, asunto, etcétera, etcétera. Si ustedes, bueno, es algo muy sencillo, es como un ejemplo, ¿no? Pero ahí está, en 1995. Lección 1. El desarrollo de malware es inherente y consustancial a la propia naturaleza del software. Solo hace falta lo que yo denomino, ¿qué dice allí? Malicia informática, es decir, que yo quiera hacer algo con ese software y que lo quiera hacer algo en contra de un sistema, en contra de un compañero, que me cayó mal el jefe, etc. Pero el desarrollo de malware es consustancial a la naturaleza propia del software. Y en 1996 me compré mi primer StarTAC, Motorola StarTAC. Y ahí lo ven, ya está apagadito, es una reliquia que todavía la conservo. Pero lo interesante de esto es, aquí hay todavía páginas web en donde está el proceso que se puede seguir para programar al hardware, a un StarTAC en forma maliciosa. Y por ejemplo, si me llaman por un número de teléfono, en mi StarTAC también reciba la misma llamada. Eso de la clonación de la llamada o la duplicidad de la llamada se podía hacer simplemente, ni siquiera con código, sino manejando los números que estaban allí. Lección 2. La lección 1 también aplica al hardware.
más allá en el año 1996, entonces ya vino el desmadre. No sé si se llama la palabra acá, entre comillas. Bueno, quiere decir que todo explotó. Internet explotó el software, explotó el hardware, la explotaron a la pobre oveja Dolly y la clonaron, ¿sí? Si clonaron a Dolly, ¿por qué no iban a clonar mi PC? ¿Verdad? Viene el famoso Mundo Increíble en el 2001, donde ya empiezan a generarse una serie de tensiones de orden político, social, económico. Viene el tema de las Torres Gemelas, y donde aparece un mundo que yo personalmente digo que es de Disney, porque canonizamos al bueno, matamos al malo, y la princesa se casa con su príncipe azul. Un mundo increíble donde realmente pasan cosas cada día, cosas increíbles. La revolución tecnológica de todos los días es tan grande, tan rápida, que uno se queda simplemente asombrado por todo lo que pasa. 2015 aparece un virus, como lo clasifica la BBC, que toma el control de 1000 máquinas y les ordena autodestruirse, según este editorial de la BBC, BBC, era la primera aparición de una ciberarma, Stuxnet, que hizo que la central nuclear de Natanz, en Irán, se retrase unos cuantos años en la purificación de uranio, porque Stuxnet fue diseñado específicamente para atacar a esas infraestructuras industriales y atacar a las centrifugadoras, ya me falta un cevichito, a las centrifugadoras de la central de Natanz. Y que ven aquí es la primera línea de código de Stuxnet. ¿Qué es lo que hace? Se ganan otra pelotita, porque si tengo. Y rebota. Primero que me diga, se gana una pelotita. Qué bestialidad, no puede ser. Bueno, este código le permite a Stuxnet determinar si se trata de un Windows XP, Windows 7, Windows 8 o Windows 10, de qué tipo de Windows se trata, y dependiendo de él, infectarse o no. ¿Cómo lo hace en una sola línea? Pues verifica las condiciones que se presentan en cada uno de esos Windows, con llamados propios del sistema operativo de Windows. Entonces, en la primera línea dice chequear el soporte de la versión 1. Si yo detecto que el sistema tiene el comando, digamos así, check safe boot option, quiere decir que se trata de una versión anterior al Windows 10, porque en el Windows 10 no hay reinicio en modo seguro por default. Entonces, esta línea, es en una sola línea, por las condiciones que se ponen allí, requiere un conocimiento profundo de las condiciones del sistema operativo, pero esta línea le dice al Stuxnet si prosigue el proceso o no. Hay el aparecimiento de dos tecnologías que para mí son muy importantes en el futuro y que tenemos que tomarles muy en cuenta. La primera, la inteligencia artificial, y la segunda, el Internet de las cosas. La inteligencia artificial, que consiste en intentar en resumen, que los ordenadores piensen y actúen como los seres humanos. Y el Internet de las cosas, que me permite la conexión entre objetos
y personas con las que se puede transferir datos a través de una red sin necesidad de interacción humana. Sin necesidad de interacción humana. Y eso nos lleva a la lección 3. Vivimos en un mundo absolutamente cambiante y diverso. Lo que creemos que es permanente tiene la esencia del cambio y lo único constante es el cambio. Estas tecnologías que están apareciendo aquí, seguro se van a verse potencializadas con otras tecnologías que aparezcan dentro de 15 años, y por decir mucho. Pero entonces, yo quería hablarles de Internet de las Cosas como una tecnología, de entre las muchas que han citado los compañeros durante esta mañana, que puede ser interesante que la revisemos y que veamos qué problemas y posibilidades nos puede traer. Primero, estas tecnologías trabajan con cosas. Y las características de estas tecnologías es primero que tienen la facilidad de detectar. Extraen una información del entorno. Extraen temperatura, presión, nuestra presión cardíaca, pueden determinar humedad, luz, etc. Lo primero es entonces que estas cosas que van a estar en Internet tienen la facilidad de detectar o extraer información del entorno. Luego, no solamente se quedan ahí, sino que actúan sobre ese entorno, abren o cierran puertas, prenden o apagan focos, etc. Y aquí es donde la razón por la que les contaba que ayer me fueron llevando mi computador, porque les iba a hacer una demostración con una maquetita y un celular. Utilizando una tarjeta de Arduino, les iba a mostrar cómo con un celular yo puedo encender o apagar luces, abrir puertas, subir un ascensor, ver una alarma, etc. Y esas son las cosas que hacen que las cosas actúen en la realidad. Luego estas cosas también tienen la posibilidad o tienen la capacidad de cálculo con las variables obtenidas del entorno. Un pequeño reloj puede estar haciendo un cálculo acerca de mi presión y automáticamente hacerme una alerta si mi presión está alta. Eso es el producto de un cálculo que ha hecho internamente ese procesador. Y luego la otra característica es que no solamente me quedo en eso, sino que estas cosas se comunican entre sí y con el resto del sistema. Y por lo tanto se requieren entre esas cosas compatibilidad. Mi reloj celular, mi reloj digital, tiene que tener la capacidad de comunicar esos datos y esos cálculos a mi celular. Y eso tiene que ser a través de una compatibilidad. Luego, esa interacción entre mi reloj y mi celular puede entrar a una comunicación en redes de comunicación a través de una serie de mecanismos y de objetos que son de proximidad. Estas cosas necesitan unas puertas de enlace con otras redes. ¿Qué tal si yo necesito que mi reloj celular, cuando se me sube la presión, le envíe un dato a mi médico diciéndole, atención, Pedro, se le está subiendo la presión? ¿Cómo hago eso? Necesito elementos en el intermedio que se comuniquen entre sí y que haya una conexión de proximidad y que haya acceso, porque yo debo controlar los datos de esas redes de proximidad y los sistemas que los procesan y los almacenan, como también conectar esos datos a servicios con plataformas de orden superior que les permitan interactuar o establecer reglas con los humanos. Esa es otra característica en comunicaciones del Internet de las Cosas. Luego, los sistemas de información. ¿Qué van a hacer con esa información? Ahí vienen una serie de plataformas informáticas que permiten que esas cosas interactúen y que todo funcione. Que haya comunicación con los ERM, con los CRM, que haya Business Intelligence, que haya Big Data, etc. Estoy yendo un poquito rápido nada más. Y luego, toda esa interacción de dispositivos requiere a su vez
que haya una interfaz como la que antes nos mencionaban acá en el del termostato, que sea bonita, con colores agradables, que sea intuitiva, que me permita una interacción fácil con el ser humano. Y aquí vienen el tema de todo lo que son el diseño de las interfaces, de los componentes del sistema, a través de otros dispositivos o interfaces dedicadas, como por ejemplo las que tenemos cuando nosotros vamos al aeropuerto y queremos chequear nuestro pasaporte y sacar el ticket, ¿no es cierto? Esa es una interfaz dedicada porque está exclusivamente dedicada al tema de nuestra atención en el check-in, pero que esa cosa que está ahí y está interactuando con otros sistemas y recogiendo información de ellos, etcétera. Un esquema entonces general, no se ve un poquito bien esta parte en verde, pero este es el esquema en general del Internet de las cosas. Y en todas las flechitas verdes, rojas, que ustedes ven allí, en todas ellas yo podría, o podríamos, un hacker, podría definitivamente poner un pequeño código de 5 líneas para hacer cosas allí. Incluyendo, por ejemplo, estas tarjetas. ¿Quién me dice qué tarjeta es esta? Un Raspberry Pi. Perdón. Muy bien, excelente. Esta es una Raspberry Pi 3. Hace una semana ya salió la Raspberry Pi 4. Es una tarjeta de lo que hoy con Arduino y otras tecnologías, Galileo, etcétera, de Microsoft, por ejemplo. Ya no solamente estamos hablando del software libre, sino del hardware libre. Es decir, ya en nuestras consideraciones de seguridad informática, ya no solamente tenemos que considerar aquellas que son interacciones propias de software, sino aquellas que yo puedo generar por hardware. En una Raspberry Pi, y esa era la cosa que también, como les digo, se me fueron llevando mi Raspberry Pi, les iba a hacer una brevísima presentación de que en una Raspberry Pi se puede instalar perfectamente un sistema operativo como Kali Linux, por ejemplo, o un sistema operativo como un Linux o un Windows IoT, y yo conectar esta tarjetita en un puerto descuidado en algún lado de la empresa y tomar control de algunos de los dispositivos de la empresa. ¿Que no es posible? Sí. Bueno, otro ejemplo, no lo voy a pasar por el tema de tiempo, pero aquí les tenía un video acerca de un incidente que se dio en Dallas hace unos años atrás, en donde a las 2 de la madrugada se encendieron las alarmas de de emergencia de toda la ciudad. 2000 alarmas se encendieron al mismo tiempo y obviamente toda la ciudadanía exaltada, ¿qué pasa? Nos están atacando, etcétera, hay algún ataque terrorista y tal. Y era porque se hackeó precisamente uno de los sistemas, se hackeó una sirena con en un sistema que era crítico que se replicó en todas las sirenas de la ciudad. 4.400 llamadas de auxilio o de queja se recibieron en menos de 2 horas. Bueno, IBM predice entonces que para el año 2020, o sea, para el próximo año, según ellos, predicen que habrá 30.000 millones de dispositivos conectados. Sí, 30.000 millones de dispositivos conectados en el mundo. ¿Será el IoT una preocupación que yo deba considerar en ciberseguridad, en ciberdefensa, en mis políticas de seguridad, en mis ISOs, no sé, en la legislación, en lo académico? Y claro, yo digo que sí,
porque las vulnerabilidades típicas, que ustedes las conocen mejor que yo, siempre van a estar presentes y también se presentan dentro de las características de lo que son el Internet de las cosas. Las credenciales débiles, la preocupación de un fabricante de IoT no es la seguridad, definitivamente. Gestión de datos inseguros, mecanismos de autentificación débiles, bueno, todas las vulnerabilidades típicas se replican acá. Avisarán si ya me estoy pasando el tiempo, ¿cuánto me faltan? 5, perfecto. Entonces esto nos lleva a los desafíos con el Internet de las cosas. El primero es que tenemos que empezar a buscar restricciones técnicas en la aplicación de controles y medidas de seguridad. ¿Por qué? Porque estos dispositivos tienen limitaciones de procesamiento y memoria. Y por lo tanto, las características a las que nosotros les tenemos que regular tienen que ser proporcionales a esas características. Muchas veces las normas que se ponen para seguridad informática en la empresa no toman en cuenta las características que tienen esas cosas. La segunda es que la seguridad no siempre es un requisito importante. La seguridad no es, insisto, la preocupación de los fabricantes de IoT. A mí lo que me va a preocupar si yo soy fabricante de un foco LED que se controla a través de un celular, lo que menos me va a preocupar es la seguridad. Sin embargo, a través de un celular y un foco LED, se podría modificar el software de comunicación entre mi celular y ese foco LED para que en milésimas de segundo se haya, o yo le ordene al foco que haya grandes cantidades de variación de color o de energía, hasta provocar que el foco explote. ¿Qué tal si por A o B circunstancias, porque no hubo control, por lo que ustedes quieran, qué tal si ese foco estaba en un depósito de combustible? ¿Sí? Un manual viejo de fuerzas irregulares en Colombia, de las FARC, decía que para hacer sabotaje, simplemente en la noche, antes de irte del trabajo, desconectar un foco normal, común y corriente, poner una moneda de 1 centavo entre el foco y la rosquilla, vuelves a enroscar el foco y te vas. ¿Qué va a pasar al siguiente día? Enciendes el foco y provocas un cortocircuito. Pues eso es lo que puede pasar con Internet de las cosas. Falta de conciencia. Estamos descuidando, todos los compañeros estamos ya advirtiendo del Internet de las cosas. Pues aquí hay que empezar ya a trabajar sobre la concientización sobre esta nueva tecnología que nos está llegando. La falta de normas y regulaciones, o son lentas. La seguridad de IoT, que por el momento es tierra de nadie, y que se requiere diferentes enfoques a la seguridad tradicional, que ya los compañeros lo han dicho, pero que lo quiero insistir porque es necesario que empecemos a pensar en la incorporación de esas nuevas tecnologías. Al comprar, me puedo hacer muchísimas preguntas, que por el tiempo ya no les voy a hacer, pero que son bastantes e importantes, pero que si ustedes me escriben, yo sabía que el tiempo iba a llegar con las justas, si me escriben pedroponce.gruporadical.com, me faltó, o pedroponce@instructor.net, encantado les puedo hacer llegar. A modo de conclusión, pues ya la van a ver cuando les envíe la presentación, pero 3 cositas nada más. 1, en ciberseguridad la preparación es fundamental, la cooperación es absolutamente necesaria y la investigación es imprescindible. Estas 3 son, creo yo, los mensajes que les quiero dar a ustedes en el sentido de que tenemos que empezar a hablar y a tener
eventos como este, en donde nos podemos conocer, aunque sea un poquito, donde podemos conversar, pero que simplemente nos hacen poder tener canales de comunicación, tender puentes para poder enfrentar situaciones. Yo por eso, en ese sentido, agradezco a CISOBIT. Muchísimas gracias. Gracias.